encuestas nos dimos cuenta de que estábamos batallando quiere decir teníamos dificultades. Así que hicimos una muestra piloto, ¿ya?, de solamente 20, pero ¿por qué no decidimos a una muestra piloto tan pequeñita? Porque íbamos a usar otra técnica diferente, que su origen es en la técnica cualitativa, pero que ya se incorporó a la técnica cuantitativa, que es entrevistar agentes claves. Entonces, ¿a quiénes íbamos a entrevistar? Nada menos que a 20 jefes de calidad de maquiladora. Entonces, o sea, prácticamente era decir, son 150 maquiladoras, si entrevistas a 20 jefes de calidad, tienes una muestra casi tan representativa como la otra, ¿ya? Pero aún así la llamamos piloto porque no sabíamos si los resultados que nos dieran, ¿ya?, fueran necesariamente los que se hubiesen obtenido con los trabajadores. Bien, hasta acá me van siguiendo. ¿Quieren hacer preguntas, interrumpirme o hacerme preguntas al final? Ya. Perfecto. Ahora, si de plano no me entendieran algo, sí, mejor levantan la mano, ¿ya? Porque puedo estar usando una palabra que fuera muy mexicana y a lo mejor yo no me doy cuenta. Sí. No una palabra muy mexicana, pero quizás sí conocer cuál fue la denominación que se utilizó en la investigación de la maquila. ¿La denominación? Sí, o sea, cómo se está entendiendo la maquila, sí. ¿Cómo le estás entendiendo, cómo le estás limitando el concepto de maquila? Ok. Ya, la maquila no es una fábrica, ¿ya? Se parece mucho a una fábrica, pero la maquila solamente hace piezas que después se van a ensamblar en otro lugar. Por lo menos en México es ese concepto. Ni siquiera una camisa completa, o sea, se hace solamente las mangas, se cortan algunas piezas y se termina de coser en otro lugar, no se hace completo. Ese es el concepto sí. Y de hecho son las empresas más abundantes en México. Se calcula que el 30% de los ingresos son por maquiladoras. México es una cosa increíble. El 30% entra por petróleo, el 30% entra por maquila y el 30% entra por divisas. Entonces, ¿y el resto de la empresa? Pues el resto de la empresa vive a costa de las otras tres. Los bancos, el comercio, todos viven a costa de esos otros tres fuentes. Entonces la maquiladora es importantísima. No obstante, el trabajador social casi no tiene presencia allí, nuestro campo está dominado ingenieros industriales, en la mayoría de los casos, en el mejor de los casos por un psicólogo laboral y uno que otro trabajador social, pero normalmente es un trabajador social que ha tenido que sacar alguna maestría en administración, porque si no, no logra cumplir las expectativas. No logra cumplir las expectativas del empresario. No está, el alumno de allá no está preparado para entrar directamente a la maquiladora. Ok. Les voy a adelantar algunas de las conclusiones. Se concluyó en la etapa cualitativa que el sistema de alimentación se influye en el clima laboral. No obstante, en la etapa cuantitativa, los resultados estadísticos basados en el coeficiente de Pearson no permitieron hacer esa misma afirmación. En la etapa cualitativa, la relación era clarísima, pero cuando hicimos el análisis estadístico bajó, ya no era tan clara. Asimismo, a nivel estadístico se determinó que el reconocimiento, porque nos dijimos, oye, vamos a hacer una encuesta, pues no le preguntemos solamente dos cosas, pues aprovechemos de preguntar otras cosas más. Así que pusimos como 7 preguntas. Entonces le preguntamos sobre otros factores que según diferentes autores son considerados motivantes. Entonces, entre eso descubrimos que el reconocimiento y la supervisión tienen una correlación altísima. Estos son los dos elementos que la maquiladora motivan más hoy en día. El ser reconocido en tu trabajo
y el tener un jefe que te trate bien. Esto es desconocido por clásicos como por ejemplo Herbert. Herbert, no, acá creo aquí no lo digo, pero Herbert dice que, por ejemplo, la supervisión es puramente un factor higiénico, que no motiva. Lo que hace la supervisión, en el mejor de los casos, es impedir que te desmotives. Pero es básico, la supervisión, según él, no es capaz de generar motivación. Y en el caso nuestro, nosotros nos dimos cuenta que nada que ver, o sea, la gente se cambia de trabajo para sacarse de encima a un supervisor que le resulta molesto. Y también la gente se cambia de trabajo, por eso sí lo dice Herbert, jefe estamos de acuerdo con Herbert, el reconocimiento. La gente se cambia de trabajo cuando encuentra un lugar donde le dicen que su trabajo está bien hecho. Contextualización, bueno, ya le he contextualizado mucho, pero ahí está, en el punto verde, ese es Reynosa, prácticamente es la punta de Texas, ¿ya? Si no fuera por el río, estaríamos en Texas. Y eso que están allí es la forma como ven los norteamericanos a Reynosa. ¿Cómo lo ven? Como un paso, maquiladora aquí también, y luego un puente legal para distribuirlo a todo el resto de Norteamérica. Digamos, bueno, un poco en el sentido de la maquiladora contemporánea, que es una estrategia de la reconversión del capital, refiere que a través de los tratados los países han logrado instalar toda, digamos, un capital, pero también toda una infraestructura. En el caso de Reynosa, esa infraestructura, cuando se va a una multinacional, el Estado interviene, porque dicen algunos gobernantes que esa es la ganancia. Primero que llega capital, correcto, que hay inversión y que deja una infraestructura de capacidad instalada. Sí, bueno, los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y México precisamente prohíben la creación de fábricas norteamericanas en México. No puede haber una que termine el producto por completo, ¿ya? Fue una forma de concederle a los sindicatos canadienses y norteamericanos el derecho a seguir teniendo algo de empleo. O sea, se llevan las partes para allá y entonces allá se arman y no se quedan totalmente desempleados los canadienses y los norteamericanos. Entonces no se pueden poner fábricas en México, por lo menos de capital norteamericano no. Y los acuerdos que se han hecho con Europa y con otros países son muy parecidos, son casi copiar y pegar y cambiar pedacitos, y por lo tanto prácticamente no hay fábrica de otros países. Una de las pocas fábricas creo que es de la Volkswagen, la alemana, y para de contar, se producen autos, se arman autos alemanes en México. Eso es lo único porque el acuerdo con Alemania fue diferente. Los norteamericanos o canadienses o finlandeses, porque hay maquiladoras de todo tipo, ¿ya? Traen sus estándares de calidad, y sus estándares de calidad son los que en realidad le aseguran la calidad a la maquiladora. Los estándares de calidad mexicanos obviamente se basan en los ISO, que suelen ser traducciones literales del inglés al español, y luego una traducción de la versión española a la ley mexicana casi literal, ¿ya? También supuestamente son estándares de calidad muy altos, ¿ya? No obstante, lo que les da la tranquilidad al inversionista extranjero, ¿ya? Es cuando él manda a una empresa evaluadora no mexicana a certificar. ¿Por qué? Porque no confía en la autoridad de salud ni confía en la autoridad industrial mexicana, la cual es fácil de sobornar. Entonces, si de repente no tienen todos los filtros que deberían de tener, si no tienen todas las señales de humo que deberían tener, es todavía posible que se brinquen los estándares si el que te evalúa es una autoridad pública mexicana. Y si es un certificador privado, también. O sea, el privado no es menos corrupto que el público, es casi igual.
¿Cuándo se quedan tranquilos los extranjeros? Porque hay calidad. Cuando mandan a una certificadora de su propio país a certificar la empresa. No lo hacen. ¿Cuándo lo hacen? Cuando el cliente japonés les exige una certificación, por ejemplo, británica. Entonces, como el cliente japonés te está pidiendo esa certificación, mandan a una certificadora canadiense o una certificadora británica a la que vaya la maquiladora y ella es la que finalmente obliga a la maquiladora a mantener estándares de calidad. Hay mucha literatura donde se critica que en algunas maquiladoras los estándares de calidad no se cumplen para nada, y hay literatura que también dice que se cumplen, pero pues siempre y cuando sean empresas que tengan negocios con otros países, es decir, una empresa norteamericana que tenga negocios con Alemania, y por lo tanto los alemanes son los que le están pidiendo a la empresa norteamericana en México que se certifique. Y en ese caso los alemanes le dicen que te vamos a mandar una empresa alemana para que te certifique. No sé si... Sí, está bien. Bien. En Reynosa se fabrica de todo tipo de partes, o sea, de guantes, artículos ortopédicos, radios, automóviles. Van a encontrar, hay 5 parques industriales ya, así que déjenme que me adelante una lámina para mostrarles. Acá están, 12 parques industriales ya en Reynosa. Y estamos hablando de más de 150 maquiladoras. Cada maquiladora tiene un promedio mínimo de 400 trabajadores. Las más pequeñitas son de 200, o sea, incluso bajo la ley mexicana son pyme, ¿ya? Y la ley mexicana, la pyme la pone hasta 250. Así que hay muchas maquiladoras que entran como pyme, ¿ya? Y incluso tributan como pyme, que es otro tema bien complejo, ¿ya? Y hay otras maquiladoras enormes, pues no sé, por 2.000, 3.000, 4.000 trabajadores. Ahora sí nos regresamos a las otras. Miren, en el 95 habían 40.000 personas trabajando en maquiladoras. Y luego, en 10 años después, habían 90.000, o sea, más del doble. En el 96, 97 todavía llegaron a acercarse a los 95.000, casi 100.000. Y luego vino una crisis en Estados Unidos. Hay una frase que es muy típica en México, que es cuando Estados Unidos le da resfriado, México le da pulmonía. La economía mexicana es extremadamente dependiente de la economía norteamericana. No está para nada diversificada, ¿ya? Su gran comprador es el 90% de lo que compra lo compra en Estados Unidos, el 80 o 90% de lo que vende lo vende a Estados Unidos, ¿ya? Tiene océanos por ambos lados, pero no le saca provecho a eso, ¿ya? Solamente ven la frontera y los puentes, y se gasta mucho más en construir puentes que en construir puertos. Bien, a Estados Unidos le dio un pequeño resfriado en el 97 y eso provocó que automáticamente la pulmonía afectara a Reynosa y los empleos bajaron pues bastante, como en un 30%, mucho. Entonces la gente quedó sin trabajo. Luego la crisis fue diluyéndose poco a poco en Estados Unidos. Prácticamente ya no hay, mientras que en México todavía queda algo de que se ha ido subiendo y se han ido recuperando los empleos, pero de manera muy lenta. Algo que notamos después y que no aparece en este artículo, porque este artículo, entre paréntesis, es una presentación que es un resumen de un artículo que ya se va a publicar. Y como ya se va a publicar, ya no le puedo hacer modificaciones. Cuando le haga modificaciones va a ser otro artículo. ¿Ok?
Pero algo que notamos después, que ya se había hecho el artículo, que ya se había sancionado, es que las entrevistas cualitativas las hicimos aquí o con gente que había trabajado en esta época. ¿Ok? Mientras que el análisis cuantitativo se hizo acá. Y eso fue lo que ahora nos permite entender por qué no nos cuadró la representatividad. Porque claro, en un principio decíamos, oye, pero ¿por qué está tan relacionado esto de lo que dicen los ingenieros, lo que dice el otro ingeniero, lo que dice el obrero, de que la alimentación es vital para dónde te quedas, hasta trabajar o no? Y luego no parecía tan representativo. Entonces no es lo mismo un periodo de crisis, porque en un periodo de crisis estos otros factores motivadores pierden valor en un periodo de crisis. Mientras que en un periodo de bonanza económica, ya estos factores económicos de bienestar, factores motivadores, cobran mucho valor. La gente se está peleando la mano de obra. Y entonces, para pelearte la mano de obra, necesitas conservarla. Y una forma de conservarla es ofreciéndole servicios extras, como buena alimentación, bienestar, buen trato. Vamos bien, ¿no? Por un momento pensé que me había atrasado, recién son las 3. Perfecto. Bien, un fenómeno que se da es que, como les digo, o sea, la ciudad tenía como 4.000 personas a principios del siglo pasado y ahora tiene 1 millón. ¿Qué significa eso? Pues que el 90% de la población no es originaria del Estado. ¿Ya? La gente, los rostros que se suelen ver en la maquiladora, de hecho yo lo entrevisté a él y también lo entrevisté a él, son ingenieros. Los rostros que se suelen ver en las maquiladoras son rostros que son más típicos del sur de México. Son personas que normalmente están ligadas a pequeños poblados campesinos e incluso indígenas. ¿Ok? De hecho, algunos de ellos son de origen indígena propiamente tal, hablan lenguas indígenas. El norteño propiamente tal tiene una mezcla racial diferente, es mestizo, pero parece más blanco. ¿Ya? Y eso lo abordé yo en otra investigación, pero ahorita no. ¿Ah? Ahora nada más para que vean un poco cómo es la gente que trabaja en las maquiladoras. Ahí hay otras tomas, otro tipo de maquiladoras. Sí, de hecho, se da un fenómeno complejo. ¿Por qué? Cuando las maquiladoras empezaron en ciudad, hay 4 ciudades maquiladoras grandes en México: Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros. Ciudad Juárez es enorme. Nosotros tenemos 1 millón, Ciudad Juárez tiene 3 millones. Y no tiene... nosotros tenemos 150 maquiladoras y ellos tienen como 400 maquiladoras. O sea, nos triplican en casi todo, o sea, ¿ya? Y Tijuana anda por allí también, como 300.000 empleos, o sea, 300 maquiladoras, en fin. Reynosa es la tercera en el país. En Ciudad Juárez, que es donde empezaron las maquiladoras, luego se extendieron al resto del país, eran muchas mujeres. Pero eran muchas mujeres, hay 2 teorías por qué eran muchas mujeres. La primera teoría dice que porque las primeras maquiladoras eran textiles, ¿ya? Textiles, esa es la primera teoría. Y la segunda teoría se basa en otros estudios, es que el varón mexicano se ausentaba los lunes y los viernes. Entonces, eso provocó, y tenía pésimo pulso el día martes. Entonces, se imaginarán por qué. Entonces, eso provocó que prefiriera a las mujeres, porque la mujer no faltaba el lunes, no faltaba el viernes, tenía buen pulso, y si además le ponías una guardería de niños cerca, no iba a tener problemas para trabajar. Sí, esa es la segunda teoría. Ahora,
Hace 20 años atrás se produjo una masculinización en algunas maquiladoras, por ejemplo las del área automotriz, la que fabricaban neumáticos y qué sé yo. Pero hoy en día hay un tema más bien mixto. En Reynosa se calcula que el 60-65% son mujeres y el 40-45% son hombres en las maquiladoras. En Ciudad Juárez es la misma proporción, ¿ya? No obstante, aunque solo son un 10, un 15% más que los hombres, siempre da la impresión de que fueran más mujeres. Es difícil de explicar por qué. Parece ser de que el hombre se avergüenza como quiera de trabajar en la maquiladora, y una de las primeras cosas que hace es que al salir de la maquiladora ya sale con ropa normal, se cambia completo, y la mujer se sube todavía con el uniforme al autobús, y así llega a su casa y así sale de su casa. Es algo que yo no lo he estudiado, puede ser de que el hombre se avergüence, hay varias teorías, desde que el hombre se avergüenza en trabajar en una maquiladora, ¿ya? Y el otro fenómeno es que la mujer se siente orgullosa de trabajar en una maquiladora. Entonces no sabemos bien cuál es el fenómeno, pero si uno ve una fotografía de gente entrando o saliendo, creo que tengo una por allí, sí, lo normal es ver que las mujeres sí salen con el uniforme y los hombres no. A ver, déjenme ver si tengo una más adelante. No, lamentablemente no la dejé. No, sí tengo una, pero no está en la presentación. Como les digo, sí hay una presencia mayoritaria de mujeres, pero no es tan grande como lo fue en una época, ¿ya? Lo digo porque incluso eso ha derivado a teorías que en Ciudad Juárez la muerte de las mujeres tiene que ver con eso, ¿ya? Bien. Bueno, esa ya la había leído, 12 parques industriales. Este es una toma aérea de un parque industrial. Este es un parque industrial, no son dos, ya es uno solo. Este es el Parque Industrial del Norte. Imagínense, hay 11 parques industriales más. Estas son las llamadas naves. La nave es un espacio, es como una bodega. Y luego puede tener un dueño, el que construyó la nave, y la maquiladora a veces renta la nave, y eso se da mucho. Hay otras empresas como precisamente Nokia que ella es dueña del terreno, de la nave, de todo, pero lo normal es que no sea así. Casi el 80% son los terrenos pertenecen a algún empresario mexicano o a un consorcio de empresarios mexicanos. Por eso de que también los grandes ricos mexicanos se han enriquecido con las maquiladoras, por las rentas que cobran, de la renta que le cobran a la maquiladora. Y eso también ha generado un crecimiento geográfico de la ciudad bien, es un estallido. O sea, acá se construye el parque industrial y no hay nada al principio alrededor. Se instalan pequeñas constructoras acá alrededor y construyen casas muy chiquititas de, no sé, 2 habitaciones, una cocina y se acabó. Y un mini patio, y esas son casas para los trabajadores de la maquiladora. Y los trabajadores pagan esas casas con unos créditos que le entrega el gobierno. Entonces es normal que tú sales del parque industrial y no te queda muy lejos tu casa, a 15 minutos caminando, y son barrios enormes, ya, de casas pequeñísimas, de gente que trabaja en la maquiladora. Los sueldos son bajos, o son el mínimo o son el doble del mínimo, pero de allí no pasan cuando se trata de trabajadores de línea. Ok. En el 2005 nos tocó leer un informe de la OIT escrito por Wanjek. Wanjek ya no ha vuelto a escribir, lástima.
sí da conferencias y se pasa por todo el mundo hablando de su libro, ¿ya? Pero ¿qué decía él? Ese año la OIT le encargó que hiciera una investigación sobre el tema de la obesidad, especialmente en las fábricas norteamericanas, y él no se conformó con eso, lo extendió a todo el mundo, y se dio cuenta de que mientras que en las fábricas norteamericanas había obesidad, en las maquiladoras de Tailandia había desnutrición. Y entonces se dio cuenta de que la comida de la fábrica o de las maquiladoras dañaba a las personas, o sea, o te hacían engordar horrible o te malnutrían, una de dos. Y también se dio cuenta que habían otras empresas que hacían lo contrario, que se estaban preocupando de la nutrición de las personas, se estaban preocupando de darle buena comida a la gente, se estaban preocupando de que no fueran obesos. En otros países, incluso pobres, habían maquiladoras internacionales que se estaban preocupando de nutrirlos bien. Como se daban cuenta que no comían nada en la casa, les empezaron a dar 3 comidas diarias, ya, para que se alimentaran bien y entonces pudieran rendir. Y entonces todo el informe de Watkins, que lamentablemente nunca se ha traducido al español, ya leerlo en inglés es horrible, porque pues, mi inglés no es muy bueno, pero tú te das cuenta cuando lo vas leyendo por una parte el drama que existe en algunos lugares y el paraíso entre comillas en el que vive un trabajador. ¿Por qué? ¿Por qué digo un paraíso entre comillas? Porque aunque se le está pagando el mínimo, su condición ha cambiado drásticamente, o sea, es una persona que puede ser de origen indígena, y cuando digo indígena, indígena en términos amplios, ¿ya? O sea, puede ser un tailandés nativo, ¿ya? Que antes cultivaba arroz y prácticamente se malnutría siempre, había épocas en que no ganaba nada, y ahora tenía un sueldo seguro, y además comía 3 veces al día con comida balanceada. Entonces, esas personas ellos se sentían en un paraíso, por así decirlo. Entonces, a mí me impresionó mucho ese libro, ¿ya? Y yo dije, oye, creo que en Reynosa la gente sí se cambia cuando se entera de que en la maquiladora de al frente te dan 3 comidas y no 2 o una sola. Si en esta maquiladora solamente te dan la comida de tu turno, mientras que la de al frente te dejan entrar fuera de horario para que comas las otras 2 comidas, la gente se cambia. Eso fue lo que notamos, o sea. Ok, y aquí viene el tema del desfase entre la parte cualitativa y la parte cuantitativa. La universidad donde yo estaba en esa época no me apoyó con la investigación, ¿ya? Pues en el fondo fue corrupción, creo yo, no sé, tenían miedo de que el estudio terminara hablando mal de los empresarios, ¿ya? Entonces simplemente se hicieron algunos borradores, se llevaron las entrevistas, se hablaba muy bien de la Nokia, pero no podíamos hablar bien de casi nadie más. Y la universidad privada, casi todos los ingenieros iban a trabajar después de esas mismas maquiladoras, dijeron no sea que se enojen con el estudio y luego no nos permitan a los alumnos hacer sus prácticas allí y ese tipo de cosas. Nos censuraron la investigación y la investigación estuvo censurada como 4 o 5 años hasta que yo pasé a una universidad pública donde me dieron libertad para investigar lo que yo quiera. Y entonces dijimos, bueno, ya nos dimos cuenta cualitativamente que hay una relación, ¿ya? Les voy a mostrar un extracto de entrevista de una vez. Le quiero mostrar la del trabajador, después les muestro la del ingeniero. Miren, dice, el tiempo que trabajé en la Nokia fue muy bueno. Ellos te jalan, es decir, ellos te llevan a trabajar, ellos te jalan por la comida. Allí yo comía hasta casi reventarme. Era comida buffet. Tenían 1 hora y si se la comían toda, podían volver a formarse y se la volvían
Y si te la podías comer 3 veces en una hora, te volvías a formar 3 veces y no te decían nada. Y más encima